a elevar una oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento nos presentamos delante de ti. Abrimos nuestro corazón para que tu Espíritu Santo enseñe tu palabra y andemos conforme a tu voluntad, de tal manera que esta palabra nos transforme, nos liberte, nos sane, nos restaure y podamos verte a ti, Señor, tal cual eres, de tal manera que esta transformación de vida produzca en nosotros un revestimiento almático conforme a tu voluntad y seamos limpiados y llenos de tu presencia. De tal manera, Señor, que podamos pensar como tú, hablar como tú, escuchar como tú escuchas, ver las cosas como tú realmente las ves y sobre todo amar con un corazón como el que tú nos amas a nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra. Transfórmanos a la imagen y semejanza de un Cristo vivo. Y en esta noche, Señor, sencillamente nos humillamos delante de ti y te reconocemos en todos los aspectos de nuestra vida. De tal manera, Señor, que anhelamos esa transformación de vida a la imagen y semejanza de un Cristo vivo. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor y vamos a darle comienzo al libro de Colosenses. Es una base clara para entender la carta de los Colosenses, pero yo voy a leerla y le voy a estar explicando las palabras clave para entendimiento de cada versículo. Y ustedes van a darse cuenta que la van a poder digerir mejor y entender. Porque si se la dejo como está ahí y no abundo en el tema específico, no aplicamos eso a nuestra vida. Por eso es importante leerla y digerir la palabra como está escrita. Amén. Bueno, pues la parte que no son importantes la voy a leer rapidita, pero la parte que es importante me detengo para explicarla. Amén. Y si usted tiene alguna duda, me levanta la mano y con mucho gusto la amplificamos. Bien. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Fíjese que es interesante que él da una ubicación. Él no es que a mí me nombran, que a mí me dijeron, sino por voluntad de Jesucristo, por voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, fue alumno de él. Sigue saludando, dice, a los santos, hermanos fieles en Cristo, que están en Colosas. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Esto es un mensaje que nos habla exactamente de la gracia, ¿verdad? Y da un reconocimiento a todos los hermanos, lo cual lo unifica como un solo pueblo. Si ve el saludo, lo está unificando todos al mismo propósito. Y sigue diciendo, ahora va a entrar en lo que es el versículo 3, lo que es la acción de gracia. Dice, damos gracias a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos. Este es el amor ágape que Dios derramó en su iglesia para que unos a otros se amen y se ayuden mutuamente en todas las necesidades. Y dice el 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual supisteis antes por la palabra verdadera del Evangelio. Fíjese que este versículo 5, él está llamando atención a una palabra verdadera, porque los colosenses tenían un problema de agnosticismo, donde ellos iban a mezclar un conocimiento con otro para aplicarlo a la religión y no ponían a Dios en primer lugar. Ya él lo está llevando en este capítulo, versículo 5, el primer capítulo, hacia una dirección que es la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque es lo mismo que estamos pasando hoy en día. Hay falsos maestros y falsos profetas, falsos pastores, y la iglesia está contaminada. Entonces, eso es exactamente lo que está pasando hoy en día. Y es importante, porque yo quería dar el Apocalipsis, pero el Señor me dice, no, es Colosense. Ok, es Colosense. Y mira cómo comienza aquí el versículo 5 hablando de todo esto. Y la pregunta es, ¿no es exactamente lo que estamos viviendo? Es lo mismo. Dice, la cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo. O sea que hay una mezcla del conocimiento de la palabra, mezclando el judaísmo
con el cristianismo y el paganismo, todos juntos. Y si usted analiza bien esta palabra exactamente, eso es exactamente lo que está pasando en la iglesia y en el mundo entero. Hay una mezcla. No hay una pureza y una integridad porque se salen de la palabra de Dios. Y dice, y fructifica y crece, como también en vosotros desde el día que oíste. O sea que cuando seguimos la palabra de Dios en la pureza y la integridad, fructificamos, crecemos, hay autoridad y hay poder. Entonces, cuando hay autoridad y poder, van a conocer la gracia de Dios en toda su verdad. Para conocer la gracia de Dios es necesario hacer lo que estamos haciendo. Discutir la palabra detenidamente, aclararla claro en nuestro conocimiento y empoderarnos de la verdad para entender el poder que hay en la gracia y la misericordia de Dios para nuestra vida. Cuando entendemos esta profundidad, entendemos lo que es la cruz, entonces amamos más al Señor que nos llamó y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Y el 7 dice, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es fiel ministro de Cristo en vuestro favor. Aparentemente, pues él era el pastor de esa iglesia, de los colosenses, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Fíjese que solamente el amor de Cristo verdadero es el que hace que el pastor ame las ovejas. No es otra cosa más que es Cristo. ¿Sabe por qué? Porque si la fuera a amar por lo que es la gente, van a haber cosas que no van a tener el valor merecido, como cuando tú amas a Dios por encima de. Cuando tú amas a Dios por encima de todo, tú puedes amar a la gente con todos sus defectos, con todas sus cosas como son, sin problema. Amén. Esa es la gracia de Dios. La empezamos a ver desde ahí. Y el 9 habla directamente de la gracia. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesaremos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad? La voluntad de Cristo. En toda que sabiduría e inteligencia espiritual. O sea que la voluntad de Cristo te va a llenar en sabiduría e inteligencia espiritual para realizar todo lo que tienes que hacer. Y eso es aplicable a todo y en todo. O sea que todo lo que tú vas a hacer, debes procurar ser lleno del Espíritu, porque Él es el que te da lo que necesitas hacer y entender para la realización de todo lo que tienes que hacer en la vida. Esto es bien importante, hermano, porque cuando Dios está presente en nuestra vida, Él se interesa que todo lo que hagamos sea prosperado. Y esto es importante que lo pongamos un hecho sustancial de vida práctico. Y el 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Dice, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, Él nos está haciendo esta narrativa diciéndole que para nosotros verdaderamente crecer a la dimensión, a la estatura de un varón perfecto, tenemos que entrar a la dimensión de lo que es la cruz del Calvario. Más adelante Él lo habla. Dice, fortaleceos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimos con gozo. Esto es bien importante porque cuando te dice fortalecido con todo poder, no es en tu fuerza, no es en tu sabiduría, no es en tu inteligencia, no es el conocimiento que tengas, no, es en Él. Porque cuando analizamos la profundidad de esto, todo es de Él, para Él y de Él, y por Él se sustenta todo. Quiere decir que todo lo que hagamos y haremos después, y lo que realmente somos, la existencia real de esas tres dimensiones está solamente en una, que es Él. ¿Lo ven? ¿Están claros en eso? Es para no poner tanto versículo, pero es lo mismo. Y dice, para toda tolerancia y largura de ánimo,
¿Qué nos va a dar tolerancia y alguna de ánimo? El conocimiento de lo que es la cruz y la victoria que Jesús tuvo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Lo ven? Seguimos. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos, quiere decir competentes, ¿verdad? Para participar de la herencia de los santos en luz. Esto es importante, participar de la herencia de los santos en luz. Es que toda provisión de bendición, cuando tú estás en Cristo, proviene de Él. Pero cuando te sales del camino de Él, entonces vienen unas aparentes bendiciones, pero es las tinieblas quien te está bendiciendo. Es Satanás quien te está bendiciendo. Y al final crees que Dios te está bendiciendo y caes en el pecado garrafal de no darte cuenta de dónde estás parado. Por ejemplo, hay gente que dice, yo voy a hacer este negocio y lo voy a hacer y se ve bueno. Y empiezan a decir, sí, esto me lo dio Dios. Y Dios no está en el asunto, hermano. Y resulta que empieza a ver en el negocio y genera y de momento ¡fua! Se perdió todo y se cayó. ¿Por qué? Porque no era Dios quien estaba. ¿Lo ven? Y eso pasa en todas las decisiones de nuestra vida. Por eso cuando yo voy a hacer algo, siempre oro, Señor, que seas tú. Si tú abres las puertas, yo voy. Si no abres las puertas, no voy. Ciérralas mejor. Y antes de que ocurra todo, Él las cierra. Y se ve bien. Y todo el mundo cree que está bien. Pero el que tiene que decirlo es Él. Suena lógico, se ve bonito. Aparentemente todo se arregló. Y resulta después que todo se cerró. Porque no era de Dios. Y dice el 13. ¿Quién nos ha librado de la potestad de las tinieblas? Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Fíjense que se refiere que aun estando nosotros en estos cuerpos y en estas carnes pecaminosas, Él nos trasladó de las tinieblas a la luz. Quiere decir que nos sacó almáticamente de la oscuridad para ponernos en la luz admirable de su propósito ante su presencia. Se llama Espíritu Santo operando en liberalidad a través de nosotros en voluntades rendidas a Él. Amén. Entonces aquí entra en el versículo 14, empieza con la doctrina. Ahí va a necesitar que Gabriela busque Romanos 6, versículo 6. Creo que por ahí que está. Dice, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, redención por su sangre y el perdón de los pecados. Eso está sintetizado en Romanos. Se dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, nos sacó de las tinieblas a la luz, para que no volviéramos a caer otra vez en el pecado. Como siempre yo le digo a ustedes, si usted perdonó y se libertó de eso, y lo echó al zafacón, no vuelva a meter las manos al zafacón. Porque entonces el poder, autoridad y suprema de Dios ya no está en usted. Viró para atrás. Y hay mucha gente cristiana que le pasa eso mucho, hermano. Más de lo que uno piensa. Ahí está en Romanos 6:6. Dice, el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es decir, que es Jesús, ¿verdad? El creador de todas las cosas. Gracias a ese primogénito de toda la creación, nosotros somos salvos y podemos vivir arrepentidos del pecado y se nos restaura la posición, la autoridad y el poder cada vez que nos arrepentimos del pecado. Y por su gracia y misericordia recibimos la salvación. Amén. Vamos a ver el versículo 16. El de 16 empieza a hablar de la obra creadora de Dios, ¿verdad? Dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Y esto es importante, por Él fueron creadas todas las cosas. Esto demuestra la justificación del título dado a Cristo en el versículo anterior que hablamos, que es el 15, el primogénito. Dice, por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Fíjate que cuando él habla de esto, está hablando de ángeles de oscuridad, ángeles caídos y ángeles no caídos, ángeles santos.
O sea que Dios da dominio de todo. No de algunas cosas, de todo. ¿Por qué recalco esto? Porque a la gente no le puede tener miedo a echar fuera demonios. Eso debe ser algo de rutina. Porque usted tiene una autoridad. No es que todos son demonios. Pero si le toca echarlo fuera, te lo echa fuera y se acabó. Punto. Usted está en la autoridad. No tiene que tenerle miedo. Que tenga miedo, ¿quién? El diablo. Dice, todo fue creado por Él y para Él. Quiere decir que Él creó todas las cosas y para Él son consumidas porque dice la palabra que es el autor y consumador de nuestra fe. Juan 1, Gabriela, Juan 1:3 creo que está. Juan 1:3 dice, por Él son hechas por Él, todas las cosas son hechas por Él y fueron hechas, sostenidas por Él. Y sin Él nada ha sido creado. Estoy parafraseando. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Qué es importante entender esto? Que hay una existencia y persistencia real en una constante dinámica y activa, donde antes de Él no había nada y después de Él es Él. O sea que Él ya existía y siempre ha existido desde el conocimiento real que tenemos nosotros. Por lo tanto, hay una preeminencia de su existencia real. Significa que Él es todo y punto. Punto, no le añada más nada. Y dice el 17, esto habla de su preexistencia, dice, en Él antes es de todas las cosas. Vea, está claro la preexistencia. Y por Él todas las cosas subsisten. O sea, que Él hace que existan las cosas y Él las sostiene para que existan. Por eso cuando Él te dice, eso es, ya es. Usted me ha visto que yo siempre digo, si Él dijo, ya es, punto. Que nosotros lo veamos un poquito más tarde, ok, pero ya es. Amén. Y el 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Él es el principio, se refiere como Cristo de origen, ¿verdad? O principio de la iglesia. El primogénito de los muertos. Fíjense qué interesante, para que todo esto tenga Él la preeminencia. Quiere decir que al ser el primogénito de los muertos, es primero y supremo y todo se relaciona a la iglesia. ¿Y por qué se relaciona a la iglesia? Porque Él recibió un mandato de Dios para salvar la humanidad y dar a conocer al pueblo de Dios su verdad. Por eso fue que Él vino. Y Él tuvo que hacerlo, o sea, Él tuvo que encarnar, Dios, encarnar en su Hijo Jesús para darnos a conocer una verdad que de otra manera nunca la hubiéramos conocido. Y nunca la humanidad hubiera sido salva. Por lo tanto, Él decidió encarnarse en su Hijo para mostrarle a la iglesia quién es el Dios verdadero. ¿Y cómo tuvo que hacerlo? Ir a la cruz, morir y resucitar. El único Dios que ha resucitado es Él, no hay otro. Por lo tanto, es la preeminencia, es y Él y solamente Él. Y para Él y para su gloria. Déselo al Señor porque para Él es. Quiero leer el 19. Yo sé que yo tengo King James aquí. Pero el 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Quiere decir que la plenitud, ¿verdad?, denota todo lo que es divinamente Dios y todos los atributos que Dios representa para cada uno de nosotros. Cuando tú hablas de plenitud, es de principio a fin y después no hay más nada. O sea que Él es todo en todo y para todo. Y por Él es todo. ¿Lo entienden eso? Amén. ¿Está claro? Pues estamos hechos. Seguimos. El oficio de mediación de Cristo es lo que sigue en el versículo 20. Dice, y por él reconciliar todas las cosas, pacificando. Yo quiero leerlo de acá. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Sabes que Isaías nos dice que Él es el príncipe de paz.
Pero ¿qué pasa? Esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario es la única que puede impartir paz. ¿Por qué? Pregúntese por qué. La sangre que se derramó en la cruz del Calvario es la única sangre que verdaderamente puede impartir paz. ¿Sabe por qué? ¿A alguien se le ocurre? Es santo, muy bien. ¿Y qué más? Porque la vida está en la sangre y la sangre es la vida. Entonces, al ser santo, tiene que haber la existencia de una vida para que haya paz. Y el mérito dado de esa paz es la sangre de Cristo, que en fe usted y yo la recibimos. Muy bien. ¿Lo ven o no? Por eso es el propósito para la salvación del hombre. Porque cuando el hombre es salvo, entonces hay paz. Mientras el hombre no es salvo, no hay paz. Y usted lo ve. Hay gente que hasta que conocen, mientras no conocen a Cristo, están insatisfechos en todo lo que haga, todo lo que haga, todo lo que haga, todo lo que haga, estoy insatisfecho. Quieren más, quieren más, quieren más. Se llenan de porquerías del mundo, pero no tienen la paz en consigo, en su ser interior. ¿Por qué? Porque la satisfacción propia de su ser no está cimentado en la paz de Cristo, que es verdaderamente la que la puede dar por causa de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Esa acción de morir, derramar su sangre y derramar su vida para que entrara en la muerte y derrotar la muerte a través de la resurrección, es la paz de nosotros. ¿Por qué? Porque recibimos la salvación y sabemos y entendemos que no morimos, sino que somos translocados, mudados, y que volveremos después en un cuerpo similar a los que tenemos a reinar sobre la tierra. Sí. Sí, y el verbo era con él, y el verbo era Dios. Isaías 9:6 también nos da luz al respecto. Mira a ver si consigue Isaías 9:6. Ahí está, Isaías 9:6, sí. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí lo ven. Y lo grande de esto que Isaías lo profetizó sobre 400 años antes de que viniera Jesús a salvar la humanidad. Si sabe Dios, y esto es importante que usted entienda esto, porque la palabra se va a cumplir como está escrita, y hay gente que todavía no cree que esa palabra se cumple. Oseas 4:6, por falta de conocimiento, mi pueblo perece, ¿verdad? Dice el 21, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, o sea, en otra época, en su entendimiento porque practicaban malas obras, depravación total, ¿verdad? Ahora ya os ha reconciliado. Gracias a que estamos reconciliados con Él, a la cruz, a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Por eso tenemos acceso a Él. Si no hubiera venido Jesús a morir en la cruz del Calvario, nosotros no hubiéramos podido tener acceso a la salvación. Porque era imposible, bajo la ley mosaica, poder realizar la salvación. Era imposible. Se lo dijo el relato bíblico anterior. El versículo 22 dice, en el cuerpo de su carne, por medio de la muerte, se refiere al hecho de la cruz, ¿verdad? Para hacernos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Segunda de Corintios 5:21 nos aclara este punto. Sí, segunda de Corintios 5:21, esa misma es. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, que Él cargó todos nuestros delitos, pecados y transgresiones. Eso quiere decir todas nuestras enfermedades, todas las cosas que hacemos de este mundo antes de conocerla, Él las llevó en la cruz. ¿Para qué? Para que pudiera Dios admitir la perfección de la liberación del pecado ante la acción de una humanidad llena de pecados, de delitos y transgresiones. Quiere decir que hizo un sacrificio perfecto. ¿Y por qué lo hizo perfecto? Porque se mantuvo perfecto hasta la edad de 33, hasta terminar los 33 años y medio.
al ser perfecto, Dios admite ese sacrificio por la perfección y entonces nos adjudica esa bendición a nosotros cuando nos arrepentimos y reconocemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Eso se llama gracia. ¿Lo ven? Es importante que entendamos esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando entendemos la dimensión, la altura y la profundidad de esto, que es la cruz, entonces a la medida que usted entre ese conocimiento, Dios deposita mayor poder y autoridad para entender lo que es la sangre de Cristo. Amén. Entonces, el 23 habla del servicio directamente. Dice, si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe y sin moveros, o sea, que no nos alejemos de la cruz, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. O sea que él está hablando esto a los colosenses porque los colosenses tenían una mezcla de religiones. Tenían paganismo, tenían judaísmo, tenían cristianismo y tenían muchas cosas de dioses falsos donde ellos habían puesto a Jesús en tercer y cuarto lugar, en lugar del primer lugar. Por eso él les recalca de la palabra original que se le había dado a la iglesia. Y habla de la revelación de Dios. Búscate Gálatas 1. Gálatas 1. En el 11 y el 12. Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ese es Pablo, hablando de los galatenses. Y el 12 dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí está. Ahí está. O sea, que no pueden decir que él se lo está inventando. Fíjate cuando partimos de Santa Cena, yo uso el versículo de 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor, ese es Pablo, lo que también os he enseñado. O sea, que no habla por cuenta propia. Todos y cada uno de nosotros tenemos que hablar por lo que el Espíritu nos da. No podemos hablar por cuenta propia. No es intelecto, es el Espíritu. Y tenemos que aprender eso, hermano. Porque si usted quiere autoridad y poder para hacer la obra del Señor, usted tiene que andar en el Espíritu. Obligatoriamente. Y sí se puede. Todo el tiempo. Dice, ahora me alegro en lo que padezco por vosotros. Pablo estaba en la cárcel en Roma cuando estaba escribiendo esto. Estaba en una prisión cuando escribe la epístola. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones. O sea que estaba siendo flagelado y maltratado su cuerpo. Por su cuerpo, que es la iglesia. O sea que él estaba sufriendo el castigo de predicar el evangelio a la iglesia. Y versículo 25 dice, de lo cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en el orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios. O sea que él está cumpliendo a cabalidad lo que Dios le mandó a hacer. Y no le pesa que esté en prisión por causa de la verdad de Cristo. Y nosotros nos atrevemos a hablar en el trabajo de Cristo. Nos atrevemos a hablarle a la gente de Cristo. Nos atrevemos a decirle, yo soy cristiano y la verdad es esta. Ay, no me atrevo porque dirán. Ay. Entonces, tú te pones a pensar es realmente por qué la gente coge miedo. ¿Sabes por qué coge miedo? Porque no ha entendido lo que Dios hizo por su vida. Cuando usted entiende lo que Dios hizo por su vida y entiendes que Dios te va a proteger y te va a guardar por encima de todo, tú no tienes miedo si el Señor te dice, mira, háblale a esa persona. Tú sientes en tu corazón, tú te desvives, te desbordas por llevar esa verdad. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de tu vida. Entonces no tienes miedo. Y no te importa que te critiquen, no importa que digan lo que sea, no importa que te miren X o Y de manera, no importa lo que sea. Tú vas a hacer lo que Dios dijo hacer y lo que Dios pone en tu corazón. ¿Sabes una cosa? Dios nunca te deja en vergüenza. Nunca. Juan, dale los micrófonos a Juan porque quiero que los comentarios lo escuchen.
Porque es que estamos grabando y la duda de una o la afirmación de alguien ayuda al crecimiento de todo. Adelante, adelante Juan. Todas las cosas que se hablan aquí en este evangelio, que estamos hablando ahora mismo, son cosas espirituales. Uh-huh. En ningún momento él habla de cosas materiales. No. Las cosas materiales para él no existen. Él lo tiene por estiércol, dice. Él lo tiene por nada. Y si nosotros nos dejamos que nos desvíen las cosas materiales, pues perdemos lo que es espiritual. Claro. No podemos lograr mucho. Se switchean a la carnalidad, es lo que él está diciendo. Cada vez que usted tiene miedo de hacer lo que Dios le manda hacer, usted está en el intelecto carnal, no el espiritual. Mire, yo he hecho la prueba. A veces en las luces están pidiendo, y yo le pido permiso al Señor. Y le digo, Señor, ¿tú quieres que le dé algo? No, sí. Y saco algo de menudo para darle, pero le doy la palabra. Y siempre que el Señor me manda a hacerlo y le da la palabra a esa gente, mira. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios toca el corazón de una verdad que yo no la conozco, pero Dios la conoce en esa persona. Nos enseña que tenemos que ser guiados por el Espíritu en todo lo que hacemos. Amén. Versículo 26 dice, a saber el ministerio que había dado oculto desde los siglos y las edades. O sea que el ministerio que había sido dado a Pablo oculto desde los tiempos era para nosotros los gentiles. Pero ahora ha sido manifestado a sus santos, es decir, a nosotros. ¿Eh? Amén. Así que el apóstol de nosotros es Pablo. Alaba. El 27 dice, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ahí está. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué es lo que se entiende de la esperanza de gloria, hermano? El poder de la resurrección. Es el arrebatamiento. Es la esperanza de gloria. ¿Usted cree que Dios va a permitir que la iglesia de Cristo, verdaderamente la iglesia de Cristo, que predica la palabra cristocéntrica, va a pasar por la gran tribulación? De ninguna manera, diría Pablo. Pero la iglesia tiene que saber por qué, vivir para eso y esperarlo en esperanza de gloria al Cristo resucitado, que es llevarnos en el zarpazo hacia las nubes, en un arrebatamiento. Amén. Y dice el 28, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto. Yo estuve indagando a todo hombre perfecto, es a todo hombre maduro. Ninguno de nosotros vamos a llegar a la perfección para llegar a la presencia de Él, pero sí a la madurez de la estatura de un varón perfecto. Es la traducción está mal, ¿sabes? En todas las Biblias, yo los busqué, por lo menos las que tenían, 5 Biblias que tenía diferentes. El original, la traducción es madurez. ¿Lo vieron? Perfección ninguno. Ninguno de nosotros va a llegar a la perfección. En Cristo Jesús. Y dice el 29, en lo cual aún trabajo combatiendo según la operación de Él, la cual obra en mí poderosamente. O sea que Él se da cuenta que en Él tiene que aplicarse esta palabra y que hay una lucha interna para Él vencer y hacer la voluntad de Dios. Eso nos pasa a todos, hermano. A todos, sin excepción. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos para el capítulo 2. ¿Estamos bien? Nadie pregunta. Pregunten. Dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea. O sea, había una preocupación profunda en la doctrina errónea. La Odisea era otra iglesia también que tenía una doctrina errónea igual que esta. Y dice, y por todos los que nunca vieron mi rostro en la carne. O sea que esa iglesia de Colosenses, él nunca la fundó, nunca estuvo presente, pero sí el hermano Epáfras estaba ahí. Dice, para que sean confortados sus corazones y para que sean unidos en amor. Esto es referente al alma y el espíritu.
Corazones aquí se refiere a alma y espíritu. Alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, que es Cristo. O sea, que Él está señalando que la iglesia tiene que meterse con Dios para que haya un entendimiento de corazón. Quiere decir que haya una transformación de alma y espíritu. Y es bien profundo esto, porque la gente puede entender las cosas, pero cuando tiene que realizarlas, no las puede realizar, y es porque no ha entendido lo que es la palabra. Al no entenderla, no hay la profundidad de una transformación, porque no hay un cambio de dirección. Todos nosotros venimos en una dirección pecaminosa. Cuando venimos a Cristo hacemos un giro de 180 grados, pero no todo lo que giramos dentro de nosotros cumple los 180 grados. Es gradual. Y en la medida que nos metemos con esta palabra, entonces vamos vía ascendente por grado en el cerebro, entendiendo almáticamente dónde que están nuestras debilidades para que se perfeccione su poder. Entonces nos transformamos. Pero si nosotros no buscamos inquirir, indagar, hacernos el propósito del cambio por el conocimiento de la palabra, nunca lo vamos a lograr. Y el problema que hay en la iglesia es que la iglesia quiere las cosas a su manera y fáciles. No. Esto es a la manera de Dios, y Dios es el que transforma, libera y sana y restaura, pero es taladrando la vieja criatura para construir una nueva, almáticamente. Si no, la iglesia no puede crecer, hermano. Y la iglesia somos todos nosotros. Así que presenta esto como un misterio que todo el mundo tiene que trabajarlo. Y Cristo es el que lo hace en nosotros. El 3 dice, en el cual, que se refiere a Cristo, está escondido todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y esto era una pelea, porque estuve leyendo con los historiadores, una pelea que tenía con los gnósticos, porque creían de otra manera. Ellas humanizaban a Cristo en lugar de verlo en el plano espiritual, no lo podían visualizar, porque no se transformaban. Y esa era una de las peleas que tenía la iglesia de Colosenses, que también lo tenía la iglesia de la Odisea. Y cuando usted analiza bien esto, dice, ¿qué es esto? Pues es un pichón espiritual, que simplemente se va de la mente cuando usted entroniza el poder de Dios y usted decide creerle a Dios. No es echar fuera demonios, es usted que decide creerle a Dios. Entonces el demonio pierde hegemonía almáticamente en su vida. ¿Lo ven? ¿Le explico? ¿Está claro? Pero usted que lo decide. No es que venga el pastor y eche fuera el demonio, no, usted decide. Pues el demonio no se va si usted lo decide. Si usted no lo decide, el demonio no se va. Si usted lo decide, el demonio se va. Se tiene que ir. Enseñanza errónea. Dice, y esto digo, y esto es referente a los falsos maestros, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Se quiere decir que palabras persuasivas quiere decir manera sutil, ¿verdad? Pues aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante con el Espíritu, se refiere al Espíritu de Pablo, estoy en vosotros gozándome y mirando vuestro orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe. Dice, cuando usted dice confirmados en la fe, esto es importante. ¿Qué le va a confirmar a usted en la fe? Usted va a estar confirmado en la fe, entendiendo los 3 puntos cardinales del sacrificio de Jesús. Su muerte, su sacrificio y su resurrección. Hay un libro por ahí que yo le he dado a algunos, que es las 7 partes donde Jesús derramó su sangre. Yo le he dado a algunos de ustedes porque se me acabaron. Léase ese libro detenidamente, porque usted va a entender esta profundidad. Verdaderamente lo va a entender claramente, y es algo que todo cristiano lo debe leer. Es de Larry Hodge. Y dice, confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con acción de gracia.
Fíjese que dice acción de gracia. Acción de gracia es reconocer lo que Dios hizo con su Hijo para que tú y yo fuéramos bendecidos. Entonces, cuando entendemos esto, lo que es la acción de gracia a través de estos hechos, entendemos el poder que Él le puso a la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Esto es finito, pero tienen que entenderlo, hermano. Si usted no entiende lo que es el poder de la sangre y lo que significa el poder de la sangre, usted no va a tener autoridad, porque está cojo. Es importante que todos y cada uno de nosotros entendamos esta profundidad, porque ese poder de la sangre hace que todo vuelva al que la creó. Y automáticamente todo se tiene que sujetar a Él. Lo que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. La sangre es la vida y la vida está en la sangre. Le voy a dar el principio para que puedan entender esto. Y el 8 dice: mira que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. O sea, la esencia de todo lo que es Cristo y todo lo que es Dios habitó en Cristo. ¿Verdad? Y sigue diciendo el 10. Y estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En el cual es la cabeza de... Eso está en Filipenses 2, versículos 10 y 11. Filipenses 2, 10 y 11. Este es donde dice que toda rodilla se doblará, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué es eso posible? Quiero que usted razone, porque esto hay que razonarlo y preguntarse por qué. Cuando usted entiende por qué en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, es porque adquirió un nombre que es sobre todo nombre en el cual todo se doblará y declararán que Jesucristo es el Señor, que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dale el 10. Ahí está. Es que lo estoy diciendo de memoria. Ahí está. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y por qué eso es importante? Eso es importante porque hay aquí un nombre sobre todo nombre, para cargar la humanidad a través de sacrificio vicario. ¿Qué es un sacrificio vicario? Él nos sustituyó a nosotros por lo que había hecho Adán y Eva cuando le entregaron toda potestad de Dios en nosotros. Él le entregaron a Satanás toda la potestad. Por lo tanto, fueron esclavos y la creación fue esclavo de Satanás por la equivocación de ellos. Por lo tanto, nosotros nacemos en el pecado original. ¿Lo entienden? Y entonces Dios tuvo que hacer un sacrificio perfecto a través de su Hijo Jesús, donde Él decidió encarnar en Jesús y entonces hacer un sacrificio perfecto desde su nacimiento en un parto virginal, para entonces vivir 33 años y medio hasta que al final murió sin quejarse, murió sin ningún retejo y sin dudar. Lo único que yo recuerdo que Él dijo, que en la Biblia está establecido, es: si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. O sea que ahí tú puedes ver cómo Él en su parte carnal sufrió el desgaste y la devastación emocional de ir al sacrificio de la cruz del Calvario. Pero aún siendo todo hombre y todo Dios, la parte carnal dijo: si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Por lo tanto, puedes ver que aún siendo Dios, aún siendo todo hombre y todo Dios, en el cuerpo de Jesús, decidió rendirse la voluntad al Padre en cumplimiento de lo que Él estaba mirando al futuro, que es la salvación de la humanidad. Y ahí estamos incluidos nosotros, la iglesia.
Por eso es importante entender cuánto vale el sacrificio y cómo Él pierde la vida. ¿Derramando qué? La sangre. La sangre tiene un valor inconmensurable. Bueno, tanto es así que en la actualidad, nosotros que somos pecadores, no hay sangre que pueda ser creada artificialmente para sustituir la que tenemos. Póngase a pensar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que valorizar esa sangre derramada, que es insustituible desde aquel entonces hasta la actualidad. Cuando usted le dice, estoy cubierto por la sangre de Cristo, Satanás, te tienes que ir, teatro terror de hecho fuera, él sabe que contra esa sangre no hay nada que pueda presentarse en contra de él. ¿Lo va viendo el poder de la sangre? ¿Alguien tiene? Ya dirá. Margaret. Volviendo a Colosenses 10, dice aquí, y vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué son principados y potestades? Son entidades, ángeles caídos. Ángeles caídos, pero están incluyendo los no caídos y los caídos, porque Él es la cabeza de todo. Antes de que los ángeles se cayeran, que no existía, que Satanás era era un adorador de Dios, pues ellos decidieron a través de una contratación, porque Satanás decidió, Lucifer, ser semejante a Dios. Y al querer ser semejante a Dios, quiso ser igual a Dios. Y hizo una contratación con los ángeles para el respaldo. Una tercera parte de los ángeles, él lo destituyó. O sea que eran ángeles caídos, son ángeles caídos ahora que anteriormente no eran. Pero él es la cabeza de todo. Los que están correctos que se quedaron con él y los que están incorrectos que se fueron de la presencia de él. Que fueron destituidos y tiraron una tercera parte de los ángeles a la tierra. Por eso cuando Génesis comienza, la tierra estaba desordenada y vacía. Porque donde quiera que hay desorden, está Satanás. Donde quiera que haya un orden, ahí está Dios. Amén. ¿Estamos aquí? Juan, un micrófono aquí a Juan. Adelante. Antes de Jesús todo el mundo se perdía. No había manera de que nadie fuera salvo. Porque Dios no había... Por la ley no se podían salvar. A su hijo, a nadie, y nadie se podía salvar. Es por eso que Dios puso a su hijo, para que a través de su hijo las personas pudieran ser salvas. No había otra manera. Dios. Sí. Dios mismo lo hizo. Dios mismo lo hizo. Sí. Señor nos bendiga. También tenemos que entender Amén. que la planificación de la salvación de nuestras almas se hizo en el cielo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo para la redención. O sea, que eso ya estaba planificado, no fue de ahora para ahora. No fue de la Manga Production. Exacto. Ya fue planificado para la salvación de nuestras almas. Amén. Porque Dios nos amó siempre y nos seguirá amando. Amén. Muy bien, seguimos con el 11. Versículo 11 dice, en quien también fuiste circuncidado con una circuncisión sin mano de hombre, en la cual os despojó eternamente de vuestra naturaleza pecaminosa en la circuncisión de Cristo. Vamos a tener que ir a Romanos 6, 3 y 5 para entender esto. Que esto lo hizo Cristo por nosotros. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y mira el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. ¿Alguien tiene duda de que es salvo? Amén. A veces hay que decirle sí y amén. ¿Lo ven, verdad? Ok, ahora voy a leer el 11 completo porque lo va a entender mejor. Dice,
en quien también fuiste circuncidado con una circuncisión hecha sin mano de hombre, ¿verdad? En la cual os despojó enteramente de vuestra naturaleza pecaminosa en la circuncisión de Cristo. Y dice el 12, dice, sepultado juntamente con él en el bautismo, ahí está. Y en él también fuiste resucitados con él por la fe en la operación de Dios, en lo que levantó, la fe de Dios que lo levantó de entre los muertos. Ahí está más claro, ya lo tienen ahí. Dice 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonando todos los pecados. O sea que la circuncisión de nosotros es a través del bautismo y de relacionarnos con Dios, a recibirle como nuestro Salvador. Somos circuncidados en el corazón. Amén. Y dice el 11, que el resultado de esto es, anulando el acta, esto yo lo digo mucho, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y el 15 es importante, dice, y despojando los principados y las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario. ¿Lo entendió eso todo? Esa es nuestra victoria. Esa es nuestra victoria. O sea que no importa el pecado que tú hayas hecho, tú te arrepientes del pecado y Él te perdona todos los pecados sin excepción y estás en victoria. Lo importante es que tú te arrepientas. No importa lo que hayas cometido, tú te arrepientes, Él te perdona. Claro, hay que aprender de los cantazos, si no entonces. Amén. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o sábado. Porque tenían problemas con esto, porque ellos aplicaban la ley mosaica de los sábados, el Shabbat. Otros no comían, tenían que comer comida kosher, si no, no. La palabra te explica claramente, y nos dijo a Pedro, mata y come en el lienzo, para romper con ese concepto judaizante que no venía de parte de Dios. No es que uno no coma saludable, hay que comer saludable, pero tampoco se puede ser tan exigente y criticón. 17. Lo cual es la sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice, nadie os prive de vuestro premio, es decir, de falsos maestros, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a ángeles, porque también que el gnosticismo adoraba a los ángeles, ¿verdad? Que esto es una acción errónea, lo sabemos completamente, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el servicio, en el sentido de su propia mente carnal. Porque ese es el problema que tenía la iglesia de Colosenses. Y dice el 19, no teniendo, déjame el 19, no, aquí está mejor explicado en Reina Valera. Dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. O sea que al no nutrirse de lo que es correcto en la palabra de Dios, se desnutre y todo se sale de proporción. Pero cuando te nutres de la palabra de Dios, entonces crece correctamente en todas las partes, función dinámica y activa de todo creyente. Debe ser así. Y dice el 20, pues si habéis muerto con Cristo, ¿verdad? En cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieras en el mundo, os sometéis a ordenanza. O sea, a religiosidad, en otras palabras, a reglas de hombre. Esto es importante porque la gente tiende a establecer reglas donde Dios no establece reglas. Y a poner peros y dimes y diretes a las cosas que Dios no las tiene por importancia.
es la religiosidad. Y dice el 21, tales como no toques, ni gustes, ni aun palpes. Quiere decir que no hay victoria en las ordenanzas o en las reglas de los hombres. Y dice el 22, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo. O sea que las reglas que pone el hombre van a destruir la obra de Dios, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombre. Y la hace en forma de pregunta, ¿y doctrina de hombre? Lo leo acá. En conformidad, el 22. Dice, en conformidad a los mandamientos y doctrina de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. O sea que lleva a la destrucción. Vamos al versículo 23. Termina el capítulo. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no ayudan a controlar los deseos perversos de la carne. O sea que él está diciendo aquí que tiene que haber una convicción de lo que es correcto hacer a través del Espíritu Santo que se demuestra a la persona. ¿Qué es eso? En sustancia lo siguiente. Si tú eres una creyente, tú como mujer no vas a actuar poniéndote una falda o un traje por encima de las rodillas, exhibiendo tus muslos y tus piernas. O un descote para que te vean los pechos. Y si eres hombre, no te vas a poner una camisa apretada para enseñar los músculos. Por decir unos ejemplos para que usted vea. Pero cuando el Espíritu crea en ti una convicción de la verdad, entonces tú verdaderamente tomas una acción dinámica y activa de una corrección pura, casta y santa, de integridad y pureza. Y no entonces estás en el exhibicionismo, por decir un ejemplo. ¿Pregunta? ¿Comentario? Es que son las 9, me dice el apuntador allí. Pues entramos entonces en el próximo capítulo. Si no hay preguntas, dudas para aclararlo, el próximo es el capítulo 3. Hemos avanzado. No hay duda. ¿Seguro? Voy muy rápido. ¿Estamos bien? Ustedes entienden eso, ustedes están entendidos en la materia. Pues vamos a orar para que nos vayamos a casa a descansar. Y gracias por venir aquí, gracias por los adoradores. Hoy tuvimos toda la adoración. Faltaron unas muchachitas, pero no importa. Estamos aquí y oraremos por ellos, ¿verdad? Sí, hay que orar por la gente del terremoto, sí. Vamos a presentarnos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta noche poder compartir tu palabra. Te pedimos que tú guardes la entrada y la salida de cada uno de tus hijos. Que cuando estos cuerpos caigan a descansar, estemos en adoración a ti en espíritu y alma. De tal manera que tengamos una comunión contigo. Y te presentamos, Señor, cada víctima del terremoto allá en Turquía, en Siria. Te pedimos, Señor, que porque Puerto Rico se despierte en la iglesia, en un espíritu de oración y una búsqueda insaciable de tu verdad. Y puedan, Señor, los altares hablar de tu palabra como está escrita. Y preparar la iglesia para ese arrebatamiento. Porque sabemos, Señor, que los tiempos son difíciles. Pero tú, Señor, nos guardas. Y no importa cuán difíciles sean, no importa cuánta adversidad venga, tú guardarás a tu pueblo. Por lo tanto, Señor, hoy clamamos porque mucho más gente te conozca a ti. De tal manera, Señor, que el pequeño grupo, el remanente que será levantado, sea cada vez engrandecido más. Que se predique un evangelio en esta isla y en el mundo entero cristocéntrico. Que los misioneros, Señor, puedan llevar tu palabra a diestra y siniestra en todas las partes del mundo y puedan ganar en este último tiempo, vidas como jamás nunca se han ganado. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú guardes nuestros niños, igual de toda la población de esta isla, Señor. Presérvalas con vida y permite, Señor, que cada día estén más unidos en ti como un solo cuerpo en Cristo, llenos de tu verdad, viviendo por tu palabra y siendo libertados por el poder de tu Espíritu.
Guarda nuestra entrada y nuestra salida, Señor, y que cada uno de nosotros podamos hablar con denuedo mañana esta palabra donde quiera que nos paremos. Seamos llenos de tu verdad y podamos proclamar las buenas nuevas del Evangelio a diestra y siniestra, a tiempo y fuera de tiempo. A ti daremos la gloria y la honra, porque tuya y será por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.